Bueno, hay una información importante antes de dar cabida a un invitado de lujo que nos visita, que como es costumbre nos trae novedades. El presidente Santiago Peña viaja este sábado a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente Peña viajará el sábado a la ciudad de New York, Estados Unidos, para participar del debate general de la edición 78 del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario estará fuera del país durante una semana, desde el 16 al 23 de septiembre. Con motivo de su participación en el debate general del periodo 78 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar en la ciudad de New York, Estados Unidos. Y mediante el decreto 315, se oficializó la comitiva que acompañará al jefe de Estado en ese viaje. Y la integran, la primera dama, Leticia Ocampos, el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos y el ministro de Industria y Comercio Javier Jiménez García de Zúñiga. Asimismo, también acompañarán al jefe de Estado, el senador Luis Petengil, la jefa de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Lea Jiménez, la coordinadora general de la oficina de la primera dama, Alicia Pomata, y el jefe de seguridad del presidente, Óscar Armando Sostoa. Bueno, así que feliz viaje, ya anticipadamente, presidente. De más está decir que su presencia ya en las Naciones Unidas será altamente gratificante para todos nosotros, y esperemos exponga Paraguay sus intereses y dé a conocer aquello que nos aprieta el zapato, y públicamente diga lo que tenga que decir, señor presidente, respecto a los beneficios que podamos obtener a partir de ahora nosotros, los paraguayos, a través de este quinquenio que comenzó siendo abrazado en un 85% de los ciudadanos del Paraguay a través de su imagen, de su figura, de su representatividad, señor Santiago Peña. Así que usted tiene todo a favor. Depende exclusivamente de lo suyo, de su primer anillo a través de sus ministros, secretarios de Estado, de su organización, y sabe perfectamente lo que debe de hacer y qué necesitamos nosotros. Así que un abrazo enorme, abrazo desde aquí a la distancia, y que le vaya bien allá en ese corazón del mundo, en esa gran manzana, en esa platea universal que conforma Naciones Unidas. Bueno, 14 minutos de las 10, y ahora sí, el querido Albert Campos López Moreira, bienvenido, ¿cómo estás? Qué elegante. Muchas gracias, Bruno, gracias por la invitación, como siempre, muchas gracias por las consideraciones. Estoy... No, ¿qué consideración? Agradecido. Vos siempre tenés consideraciones para con nosotros. ¿Cómo estuvo la chipa ayer en Ipacaraíche? Estuvo excelente, fue un día lleno de emociones, lleno de chipa. Lleno de chipa, de todo. Realmente los ipacarayenses, fui testigo de cómo se revitalizó el tren. Revitalizó. Bueno, sí, arrancaron la locomotora 60, ya fue etapa de todos los diarios, eso hace rato vienen sabiendo. No, ya sé, pero salieron ahí, se vieron algunos fantasmas que salían. No, ¿sabes lo que se ve? Se ve que esto une al pueblo. ¿Ah, sí? Y al pueblo de Ipacaraí, sobre todo, porque su historia es muy ligada al tren. Imagínate, Bruno, Ipacaraí en este momento vuelve a tener esa vocación de unir todo el interior
y encauzar gente a la capital. Eso hacía ya desde la época que se inauguró aquel tren en 1860. Hace más de 150 años. Claro. Y ya Pacaraí tenía esa vocación. Luego, en 1877, recién ellos se independizan de Itagua. Bueno, para mí, la pregunta que cabe acá es: ¿cuándo empieza el tren eléctrico a moverse? Sí, buena pregunta, Bruno. Yo prefiero que le hagas Porque ese tren es a leña. Claro, eso es un recuerdo, es una parte de la historia. Un recuerdo. Gestión del patrimonio histórico. No hay que dejar caer porque esas son raíces. No, ya sé. Pero sí que hay que mirar al futuro. Pero ¿qué pasa con los trenes eléctricos prometidos? Sí. Estamos en el siglo XXI, Mira, en el 2023. ¿Qué más hay que esperar? Realmente ya están encaminadas las cosas. Prefiero que le hagas las preguntas a los técnicos a cargo. El presidente Peña también dio algunas indicaciones a personas indicadas. Técnicos indicaciones a personas indicadas. Sí, exacto. Bien dicho está. Bueno, está bien. Dio indicaciones a personas más indicadas. Yo creo que tenés una reunión urgente. ¿Vos no vas a ir con la comitiva de Santiago Peña a New York? No. ¿Seguro? No, seguro. No me invitaron. No. Pero aparte que no corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy yendo y viniendo a Buenos Aires a hacer estudios en la Villa 31. ¿Qué nivel? ¿En serio? Sí. ¿Y qué tipo de estudio está Estamos haciendo? ocultando la Villa 31 porque se toma como una muestra interesante de la masa migrante en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Eso es allá en La Matanza. Allá en La Matanza trabajan muchos extranjeros. Hay cerca de 2 millones más o menos. Sí, señor. ¿Y después? Y tenemos algunos resultados, pero bueno, independientemente a eso, estamos trabajando, estamos levantando recién ahora los resultados. Y estas autoridades de la Casa Rosada respecto a este conflicto del famoso peaje en la hidrovía, ¿no tienen en cuenta de que ahí hay 2 millones de paraguayos que también necesitan respuesta por parte del gobierno de Máximo? Bueno, mira, gracias por la pregunta. Esta es la pregunta que yo esperaba de vos, Bruno. Yo sabía que a vos te estaba preocupando bastante el conflicto argentino-paraguayo, el supuesto conflicto, o con comillas ponerle palabra conflicto. Yo no sé si existe tal conflicto, pero no importa, vamos a ponerle Impasse. Y a eso tengo un par de opiniones y retornos. Se hizo también encuestas en profundidad a 4 empresarios argentinos en el Paraguay sobre el punto. ¿Qué respondieron? Respondieron básicamente una frase que me encantó, uno de ellos. A ver. Me dijo, mira, la mayoría de los problemas, no le voy a remediar a los argentinos, por supuesto, pero con la mayoría de los problemas generalmente ocurren entre hermanos. ¿Ah, sí? Sí. A ver, este persona me dijo claramente, este empresario me dijo claramente, mira, vos solés tener problemas con tus parientes lejanos. Y no, la verdad que no. Suelo tener problemas con mis hermanos, efectivamente. Y esa comparación me hizo este empresario. Y bueno, se ve que nos escucha. Nos escucha. Este empresario me dijo claramente, a mí y a la encuestadora que nos acompañó, la mayoría de los problemas son entre hermanos. ¿Por qué? Porque está más cerca la fricción, el día a día, hay más temas en común. Entonces, por supuesto que entre los hermanos a veces hay hasta patadas. Hubo también cuántos hermanos no se han pegado entre sí. La mamá tiene que intervenir. A ver, entre Argentina y Paraguay es una hermandad que siempre, según las épocas, tiene alguna que otra situación. Dios te oiga. Che. Sí, estoy seguro. Es una hermandad pura, es una hermandad sincera. No, yo lo que digo que acá, así como los hermanos argentinos y vecinos argentinos abrieron y abren puertas para los paraguayos que van allá, y agradecemos de todo corazón, aquí también nosotros abrimos y seguimos abriendo puertas para los hermanos argentinos. Sí, señor. Que vienen a trabajar y encuentran trabajos de mucho nivel. Sí, bien pagados, son personas bien preparadas. Pagos estos trabajos. Sí, señor. O sea que nosotros tenemos ese número, Bruno. No están ahí nomás en la periferia. No. Son 65.000 argentinos. Tienen que reconocer también los hermanos argentinos de que nosotros acá extendemos una alfombra roja cuando llegan los vecinos. Así es. Además que son vecinos preparados, son personas que nos dan de sí sus capacidades. Son 60.000. O 70. No, para mí más que 60.000. Amén de eso, hay familias enteras de Paraguay y familias enteras de Argentina totalmente que tienen vinculadas. lazos
que no se borran, No. que son históricos. La migración Paraguay hay que entenderla de la siguiente manera. Brasileños hay 500.000. Argentinos hay 60, 70. Y después viene una serie de otros. A mí que hay más, pero y bueno, a lo no mejor importa. puede ser. Pero es importante que los argentinos... Allá en Itapúa hay muchísimos argentinos. Muchísimos argentinos. Así Hay como en también Posada, nuevos, muchos paraguayos. y hay también nuevos argentinos que no estaban en el mapa de migraciones, que son los inversores argentinos. Eso hay que reconocer. Claro. Vienen muchísimos inversores argentinos y van a venir muchos. Y Paraguay es un ejemplo. A ver, Paraguay, básicamente, me decían estos empresarios, somos muy complementarios, Bruno. Son economías complementarias en todos los sentidos. La Argentina es un país muy industrializado. Paraguay no es todavía industrializado. Entonces nuestras materias primas son requeridas tanto en Argentina como en Brasil. Ahora, respecto al pequeño conflicto que se da en la hidrovía, yo entiendo que... Bueno, no es tan pequeño, pero en fin. Sí, vamos a llamarle pequeño para no ahondar la cuestión. Yo creo que se da por una sola razón, Bruno, y vos le tocaste el tema al señor empresario que tiene una barcaza en el río. Ortega. Tiene varias Lucho barcazas, Ortega. sí. Bueno, No, una flota. una de flota barcazas. tiene, sí. Una gran empresa. Bueno, pero vos le tocaste muy claramente, esto ocurre, generalmente ocurre cuando, suponete vos tenés un hermano, un hermano que le querés muchísimo, pero él sabe que vos tenés que pasar por su casa sí o sí para llegar a la casa de tu novia. Entonces tu hermano, que se cree con muchísimo derecho contigo sobre vos porque te vio nacer, etcétera, por supuesto que a veces se hace un poco loco y te dice, no, decí buen día antes de pasar por acá. Eso es lo que realmente está sucediendo. Entonces, ellos están sufriendo, claro, porque él sabe que vos querés irte a la casa de tu novia, que es el único paso que tenés para salir a la casa de tu novia. Entonces, tu hermano, que te quiere mucho, generalmente te hace un poco difícil la cosa. Pero es por algo también. Y acá es donde... Pasa que está celoso porque él le quiere más a la novia. Puede ser. Las estadísticas no mienten, Bruno. Acá lo que pasa es que están saltando números muy fuertes. ¿Sí? Hay demasiada mercadería argentina que sale como paraguaya. Hay demasiadas cuestiones abajo del río, que no se ven, que empiezan a saltar porque las estadísticas no mienten. Nosotros nos dedicamos a las estadísticas y sabemos que si el Paraguay produce X millones de toneladas de soja, pero exporta 100 veces más que eso, y está saliendo mercadería argentina como paraguaya, y ese dinero entra al Paraguay y se quedan dólares en Paraguay. Hay muchas cosas que no se entienden y que se tratan y se trabajan en forma confidencial. Eso hay que respetar. Entonces yo creo que esto está pasando más por una cuestión de campaña, una cuestión muy de campaña, y a eso vine, a contarle a la ciudadanía que nos ve y nos escucha cómo está la campaña argentina. A ver, ¿cómo está? Bueno, mira, en el caso de la Villa 31 sorprende el crecimiento de Milei, puesto que no tiene mucho sentido, siendo que es justamente la gente más humilde la que le está teniendo en cuenta a una persona que prácticamente dice mueran los humildes más o menos, ¿verdad? En su speech. Quiere dolarizar la Argentina. Sí, no, ahí es la supervivencia del más apto, según él. La supervivencia del más apto, el que puede crece, el que no puede que desaparezca. Ese es el objetivo de Milei en su libertad. Bueno, correcto. ¿Qué ocurre? Ocurre que su mensaje en base a una serie de imágenes y de conversaciones, su manera de expresarse, vende mucho a los jóvenes. Y en la Villa 31, el sector joven, me salió alto Milei. ¿Ah, sí? Sí, pero sin embargo gana Massa con un 52%. Pero es mucho. Es muchísimo. Ahora, teniendo en cuenta que la Villa 31 está en Buenos Aires, es una capital, además, gobernada por la oposición, gobernada por los antiperonistas, está gobernada Buenos Aires por los antiperonistas. En la Villa 31 se hicieron muchísimas mejoras de todo tipo, edilicias, calle, incluso la parte educativa. Se enfocaron mucho en la Villa 31 los antiperonistas. No obstante, los de la Villa 31 van a votarle a Massa. Encuentran estos, se les pregunta por las mejoras que recibió el barrio, ya no es Villa 31, se llama barrio, y ellos responden que se llama barrio. Sí, es un barrio, Mujica. Barrio 31. Ellos se definen realmente como los más humildes de la zona de Gran Buenos Aires y sencillamente dicen, esto es maquillaje electoral. Entonces, la gente entiende que la esperanza de ellos es Massa, no es la gran esperanza, es la esperanza, sin demasiadas ilusiones.
Ellos realmente prefieren Cristina, prefieren Néstor. Esos dos nombres les llenó. Prefieren a Máximo. Prefieren todo ese tipo de movimiento kirchnerista puro. No obstante, están... ¿Y Alberto dónde quedó? No, Alberto lo quieren realmente... no lo quieren a Alberto Fernández. Ya ¿Sí? eso está... por eso te decía, se toma la Villa 31 como un ejemplo casi a nivel país, porque más o menos vos podés ponderar que ocurre esto en el resto de Argentina, porque en realidad la Gran Buenos Aires o la capital de la República Federal no representa tal cual a la República Argentina. Así, Sí, eso es algo histórico, Bruno. La mayoría sabe en Argentina, el que vive en Argentina sabe que el federalismo en la República Argentina, al llegar a Buenos Aires, se acaba. Buenos Aires es el ombligo de Argentina. Y eso están un poco cansados todos los gobernadores de provincia, etcétera. Entonces, a eso, digamos, responde la Villa 31, a ese tipo de modelo y para ponderar. Entonces, he aquí que queda un empate entre Milei y la candidata, Bullrich, pero sin embargo 52% tiene Massa. Es importante que nuestra gente... un momento, espera. ¿Y cuánto tiene Milei y cuánto tiene la Bullrich? Ellos están empatados, yo no tengo exactamente el monto, el número, pero estarán entre 20 y 20 cada uno, porque... o sea que le duplica... Le duplica. A ellos en conjunto. Pero eso es tradicional, ¿eh? A ellos en conjunto. Eso es tradicional. Estamos hablando de... ¿Y de qué se está hablando? Entonces, ¿Massa va a ser el siguiente presidente? Es probable. ¿Eh? Es probable, Bruno. Dios mío. Bueno, sí. ¿Y después? Bueno, y a partir de ahí se va a reorganizar las relaciones diplomáticas paraguayo-argentinas. Eso se va a reorganizar y se va a tener que poner de vuelta todo en orden. Entiendo que nuestros diplomáticos van a sonreír como debe ser, no hay otra, y empezar de vuelta nuestra relación de hermandad con el hermano que es el único que tiene el portoncito de salida a la calle. Es el único. Entonces nosotros tenemos que pasar sonreír, por ese... pedir permiso, saludar. Tenemos que pasar por ser respetuoso. Por el patio. Del hermano. A menos que un oleoducto venga directamente de Paranaguá hasta los tanques del señor que ayer te visitó, que inviertan un poco en oleoductos, no solamente el barco es lo que transporta. Bueno, pero yo le pregunté qué pasa si todo ese combustible se transportara en líneas ferrocarrileras. No, eso no puede ser, no, imposible conseguir eso. Digo. Yo creo que es un llamado interesantísimo que estás haciendo a las APP. Hay mucha gente que te ve y que tiene muchísimo dinero y dice, ¿qué hago con mis 500 millones de dólares de ahorro? Y bueno, hago un oleoducto Paranaguá-Asunción. Claro, si yo le dije eso. Cobro un guaraní por cada litro y nada. Se va a revitalizar Paranaguá, que está adormilada. Eso es cantado. Eso a partir de hoy ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. No podés depender de tu hermano, que es el único que abre el portón para visitarle. Bueno, eso ya lo dijo Stroessner hace mucho tiempo y se abrió ese camino hacia el este. Totalmente. A través de Edgar Ellis Frank, que fue el ministro del Interior, que fue una gran visión. El ideólogo realmente de la historia es hacia el este, ¿verdad? Paranaguá va a tener mucho éxito en cuanto a quilajes de embarque categórico. Eso a partir de ahora está sucediendo. Ya los camiones miran hacia ese lado. Y van a tener que llegar a Paranaguá. Evidentemente nosotros tenemos que ver otear otros horizontes, ¿verdad? Porque no podemos seguir así. Por supuesto. Ni siquiera, a ver, hasta por la salud misma de la relación entre estos dos hermanos, no se puede depender solamente. Y yo también sumaría la salida al Pacífico vía Bolivia y Perú. Así mismo. Bolivia y Perú. Yo creo que Paraguay entregó toda su planificación estratégica a la desidia. Y esto es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos un hermano que nos quiere mucho, pero que cierra y abre el portón como quiere. Porque nosotros no planificamos, no es culpa de ellos. Nosotros no exigimos y no nos plantamos. No nos podemos luego plantar si él es el que decide su portón. Claro que no podemos plantar. Depende de nuestra cuestión diplomática, muy simple. Sí, pero, por favor. Pero la gestión diplomática, por más vuelta que le des, Bruno, si no tenés otra alternativa, siempre vas a estar arrodillado.
Es histórico esto del Paraguay. Esto no es nuevo. No, pero se aplica la cuestión pendular nomás directamente. Y hay que abrir dos puertos como nuevos. Siempre se manejó acá. Y es la idea. Estratégicamente a través del gobierno de Stroessner. Sí, pero no. Nosotros 30 años hemos abandonado nuestras planificaciones. Ya sé, se abandonó todo. Todo. Yo creo que se metió la mano en las instituciones. Nadie planificó nada. Claro. ¿Cómo está el IPS? ¿Cuánto dinero se robó y se roba ahí? ¿Cuánto? Muchísimo dinero. ¿Cómo está el IPS? No, IPS yo creo que va a tener que sufrir cambios profundos. A la gente no le gusta hablar del tema. ¿Por qué no le gusta? No le gusta porque prefieren que todo suceda así como la inercia, donde todos ganan. ¿Sí? Donde las cosas no están claras, donde los laboratorios ganan con... La desidia del Estado es lo que resulta en esto. Entonces, obviamente, cuando llega un presidente que sí es vertical, donde las cosas sí van a estar controladas, donde la palabra control va a existir, se empiezan a organizar las nuevas negociaciones. Y entre ellos está el IPS, la proveeduría de IPS. Como vos lo citabas la vez pasada, decía, anteriormente el IPS fabricaba sus propios remedios. Claro, sus propios remedios a través de un laboratorio de última generación. ¿Qué vos aconsejarías, hipotéticamente, al presidente Santiago Peña, que va a ir hasta New York y va a dar una alocución a nivel mundial, representando a su país, Paraguay? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría algo que una vez la Iglesia Católica nos pidió, una encuesta importante, fue una de las más grandes que hicimos. Ellos decían, hay que tener visión universal. Qué lindo. Visión universal. Yo decía, espera un poco, monseñor, no estoy entendiendo bien. ¿A qué visión universal. Entonces le pido a Santiago Peña lo que los monseñores le piden generalmente a los cardenales, que tengan una visión universal. Global. Global. Sí. Realmente donde Paraguay forme parte de esa globalización y mire el futuro. No sé si es conveniente que vaya ya a hablar de cosas de la chácara acá del sur, porque no tiene tanto sentido. El FMI, por ejemplo, que era una amenaza del Paraguay a la Argentina, que le iba a bajar el dedo a Paraguay. De hecho, Argentina ya está luego saliendo del FMI. O sea, nuestra amenaza de decir, voy a votar en tu contra en el FMI, no le sirvió mucho porque Argentina no va con el FMI bien, ni piensa. Fondo Monetario Internacional. No está. Entonces, mirar un poco más grande el globo. Creo que Santiago Peña tiene una misión gigante al decir... ¿Cómo tiene que venderse, entre comillas, él en lo personal y a través de él un país llamado Paraguay? Bueno, no me animo, Bruno, a responder así como si fuera yo un sabio, pero si fuera yo el que ocupaba el zapato de Peña, sí, claro. Le diría... ¿Por qué no? Te estoy diciendo. Correcto, vos, le diría... Vos sos muy inteligente. Muchas gracias, Bruno. Yo le diría al mundo, básicamente, que Paraguay es un pequeño país rodeado de muchísimos, vamos a decir, intereses. De vecinos muy cordiales. De vecinos cordiales, pero independientemente a los vecinos de intereses, porque realmente estamos en un corredor muy delicado, el corredor más grande de droga, probablemente de América. De drogas. De droga. Entonces yo creo que tocaría el primer punto. Cuyo mercado, el más grande, es Europa y Estados Unidos. Y Brasil. O yo creo que comienza por Estados Unidos. Estados Unidos, Europa y Brasil. Entonces nosotros somos víctimas de un negocio gigante que nos está destruyendo institucionalmente. Pedro Juan ya no se puede vivir. Y todos Capitán Vado ya tenemos no se puede vivir. que luchar contra ese flagelo. Entonces cuando Santiago Peña dice no es un problema regional, es un problema mundial, yo creo que es el punto más importante porque nos está destruyendo institucionalmente. La adicción y los proveedores de las adicciones es un problema global que le toca tanto a Rusia como a América y a Oceanía, incluso a Europa. ¿Por qué? Porque realmente se transgreden todas las leyes con tal de que llegue la merca. Entonces, hay países que vos decís súper institucionalizados, como Italia, por ejemplo. Vos decís, Italia, ¿cómo puede ser? Y es parte grande del negocio de la droga. Es enorme. Lo mismo te digo, los puertos... Qué bueno, pero ahora tiene a una mujer al frente de Italia con todas las agallas sabidas y por haber. Sí, la primer ministra. Fabulosa Meloni. ella. Fabulosa ella. Yo creo que es un problema global y es un problema que Paraguay debe tocar, porque Paraguay está sacando 80, 70, 40 mil kilos por cada vez que se encuentra droga.
Entonces, es justamente el Paraguay el que no tiene que tapar esa realidad y el que tiene que bajar eso a nivel de Naciones Unidas. Los demás problemas son problemas de mercado. Paraguay es competitivo, puede ser más competitivo. Tenemos la mediterraneidad por un lado, pero eso también nos da algunas ventajas. Creo que la relación de los ríos también puede tocarse en forma global, la administración de los ríos, de las aguas, porque eso se nota que hoy es central en el mundo, las aguas. Y esos son dos temas que yo tocaría así a nivel global. Y el bienestar de la población, que pasa muchísimo por la cuestión de aceptar o no aceptar las diferentes formas de ser del ser humano. Creo que Naciones Unidas tiene ya una línea que es ser inclusivo, inclusive, y todas esas palabras con E y todo lo demás. Él tiene que dar una opinión. No creo que venga mal, digamos, decir que el Paraguay es una forma de ser más tradicional. Tal vez sea el tercer tema que tocaría, un poco las formas que está viviendo la humanidad y hacia dónde nos estamos yendo y cómo tenemos que aceptarnos. Tocaría realmente. Son 3 puntos. Bueno, y también esto no para lo de Peña ya en Naciones Unidas, sino simplemente a vos te consulto contigo. Esa reunión de Kim Jong-un y Putin, a ver, ¿qué va a arrojar? Bueno, esta es una pregunta espectacular para el Duque de Areguá, pero me voy a animar a dar 2 palabras, ¿verdad? También ahí Paraguay debería estar apoyando este tipo de... A Kim Jong-un. Apoyando la Unión Mundial, de la que fuera. Porque es importante, que es un mercado gigante para este país. Justamente producimos lo que necesita Rusia, que es proteína. Necesita grasa de cerdo, grasa de carne. Es un país que está súper congelado. Es un país que necesita... cada milímetro de grasa que produce este país necesita Rusia. Rusia tiene buenas relaciones con Paraguay, tiene buen comercio con Paraguay, y eso va a volver. No hay que mirar, y dijiste vos muy bien, Bruno, pendular. Paraguay debe pendular. Hay que llamarle por teléfono a las 2 vecinas y quererle a las 2. Entonces así se pelean por vos. O sea, las 2 vecinas. Sí, así pasa, así tiene que ser. La brasilera y la argentina. También, pero me refiero que si vos ves el mundo como un globo, tenés que tener amistades y buenas amistades con el mundo oriental y el mundo occidental. Ya. Yo a eso me refería. Ya entiendo. A una especie de metáfora ahí literaria, pero espero que la gente nos entienda, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con Xi Jinping, che? Es uno de los líderes que está cambiando el mundo. No se puede ignorar. Prefiero que le preguntes realmente al Duque de Areguá, que es más entendido. Bueno, pero es una gran demanda de muchas cosas con el Duque. Y es una gran demanda de productos paraguayos. China va a tener que ir consumiendo nuestros productos. Nosotros somos una plataforma de venta de productos chinos para el Mercosur. ¿No escuchaste a este señor profesor y embajador del Uruguay ayer? ¿No lo escuchaste? No lo escuché. Voy a escucharle ahora mismo, voy a poner mi auto y ¿cómo si yo te envié todo eso? Ahora mismo pongo y veo. Estaba nomás ocupado ayer todo el día, pero estoy acá, salgo y me voy a una reunión y pongo en mi auto tu entrevista. Pero es fabuloso tener que... Sí. No lo que dije yo, lo que dice este señor, ¿verdad? Porque dio en la tecla respecto a esta situación, a este impasse entre hermanos, ya utilizando ese término, acá entre nuestros vecinos del sur y nosotros acá. Esta mañana el embajador estuvo junto al vicecanciller. Junto al vice. Claro, sí. Estuvo, es una muestra de cortesía de su parte acudir a un llamado. Y viceversa, ¿verdad? Una muestra también de cortesía del Paraguay. Mucha gente quiere agregar un poco de guerra al asunto y no tiene nada que ver con la guerra, al contrario. Bueno, ahí vamos a otra guerra acá, la guerra de los ladrones en el IPS. Ahí tenemos un informe. Jubilados del IPS pedirán a la Fiscalía indagar y llevar entre rejas a Bataglia. Un grupo de jubilados del IPS presentará una nota a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se abra una investigación en contra del ex titular del IPS,
Vicente Battaglia su prisión preventiva y otras medidas por las irregularidades halladas en su gestión por parte de la Contraloría y supuesto robo gigante que sigue habiendo ahí en el IPS. Así que qué bárbaro. Y esto, por supuesto, ese dinero iba en gran parte supuestamente para la corona también. Sí, ahí le ponen... Nadie hace notar eso, pero es así. Mira, porque lo inculpan a este Battaglia, que tiene culpa, pero también el grosso porcentaje del resultado de las manos en la lata, ese grosso resultado iba supuestamente para el que está más arriba. siempre pasa eso, pero sin embargo, el que más pedazo lleva de esa lata, generalmente el sector privado. También. Sí. Lastimosamente, casi siempre son auspiciantes de todos los programas de la AM. Entonces nadie toca esto. Nadie toca esto. Y no van a tocar porque... No, y también en la prensa escrita. En la prensa escrita vos ves siempre atrás alguna pastilla para el dolor de cabeza. Siempre hacen publicidad de cosas como para... Cosas que vos decís... Sí. Entonces... neutralizan eso o pasan de largo con ese tema. Compran un silencio en prensa. Compran escrita. un silencio en prensa. Bueno, la Cámara de Senadores apoya firme determinación de Paraguay en el tema de la hidrovía. Es un titular que hay que tenerlo en cuenta. El gobierno pide asumir deudas por $600 millones en polémico proyecto. ¿Vos sabés algo de esto, che? El gobierno pide asumir deudas por $600 millones. ¿Eso quiere decir que se vendrán los bonos, se venderán bonos? ¿Qué es el asunto? ¿Cómo se entiende esta historia? ¿O se presta el de $600 millones así con tantas isonantes? ¿O va a venir este mundo a través de los bonos? Mira, yo lo que sé es que el gobierno nacional va a apostar por las APP. Y si hay un 600 millones a endeudarle al Paraguay, es probable que lo hagan sectores privados con sus capitales, inversiones en la hidrovía. Pero eso yo es otra vez te consulto algo. Aquel viaje que hizo, ahora va a New York, a Naciones Unidas, pero antes estuvo en Taiwán, en Taipei. Sí. El presidente Peña creo que tuvo una semana. Creo que antes del 15 fue. Bueno, porque mañana se cumple el primer mes del gobierno oficialmente de Santiago Peña. Él fue a Taipei y abrigábamos esperanzas de que él solicite allá al gobierno de la República de China, de Taiwán, un adelanto de miles de millones de dólares para que Paraguay empiece a desarrollarse. Y no sé cuál fue la resultante monetaria que se pudo conseguir de allá, de aquel viaje a Taipei, por parte del presidente, en aquel momento, presidente electo Santiago Peña. Puede ser, Bruno, que haya conseguido este préstamo que vos estás diciendo, un préstamo probablemente a larguísimo plazo. Hay incluso préstamos de 100 años, por ejemplo, de plazo. Montos exorbitantes es lo más probable y es lo único que necesita también Paraguay, montos realmente importantes de préstamos a larguísimo plazo para desarrollarnos. Si hubiera habido ese acuerdo entre Taiwán y Paraguay, probablemente lo hubiéramos sabido o eso abrigo esperanzas, que la dirección de prensa y comunicación de Santiago Peña prefiere dejar la información para más adelante. Si es que hubo, no lo sabemos. Entonces, dos cosas. O hubo y no se sabe comentar, no se sabe contar a la gente para que la gente esté contenta, segura, tranquila. Yo creo que hubo algo. Hubo y no se está informando. Pero todavía no se está informando. No se informa nomás. No. Pero yo creo que fue el objetivo de ese viaje. Es muy probable y es lo que necesita el Paraguay, un endeudamiento a larguísimo plazo y de montos realmente importantes como para desarrollar la infraestructura del Paraguay. O si no, vamos a depender de la APP, como siempre. Bueno, cambiando de tema, vamos a...
esto que está pasando en Libia, la cantidad de muertos a través de la tormenta Daniel, no sé si vos estás al tanto de esto, miles de muertos, 6.000 muertos. Y también ese temblor en Marruecos que ocasionó muchísima mortandad de seres humanos y también muchos heridos. Hoy va a venir, mañana viene el embajador de Marruecos acá. Mañana importante. A las 10. Vamos a tener la presencia del embajador de Marruecos acá en Asunción para que nos dé más detalles y actualice toda esta historia de lo ocurrido allá cerca de Marrakech, que es la ciudad más grande, populosa y turística que tiene ese país del norte del África, ¿verdad? Y por otro lado, los republicanos en Washington piden juicio político y destitución del presidente Joe Biden. No sé si estás al tanto de esto, porque esta información está en todos lados. Está surgiendo esa información. Sí. El líder de la Cámara de Representantes ordena apertura de una investigación, piden juicio político y destitución del octogenario presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué sabés vos de esto? Bueno, es probable que pidan, pero yo no sé si van a tener los votos. Yo creo que la vicepresidenta del país del norte es, te diría, más... o sea, si pretenden sacarle a Biden para ponerle a Kamala Harris. Claro, a la vicepresidenta, van a tener multiplicado por 10 más o menos las medidas que a no les gustan a los republicanos. Eso, sí. Kamala Harris va a ser peor inclusive. Sí, claro, ella es, te diría... ¿Y por qué ella no se lo llama Trump, mijo? Bueno, porque no ganó las elecciones. Bueno, pero... es una cuestión de estadística. ¿Pero podría llegar a ganar o no? No sé, habríamos... ¿Cómo no si vos estás con las encuestas? No, nosotros tenemos encuestas más en esta región, pero en los Estados Unidos no tenemos encuestas, tenemos colegas que están haciendo. Puedo traerte o enviarte por WhatsApp las últimas noticias, sin problema. Sí, con mucho gusto. Pero lo que está imparable, no solamente el tren blindado de Kim Jong-un, que fue hasta una zona de Siberia para entrevistarse el líder norcoreano con el líder ruso Vladimir Putin, sino lo que está imparable es la inflación en la Argentina, que llegó ya y está trepando al 80%. Es impresionante, creo que casi 130% de inflación acumulada tiene Argentina. 125 interanualmente, específicamente hasta el mes de agosto, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Reveló ayer que el índice de precios al consumidor en Argentina llegó en agosto al 124,8%, casi 125 interanual, y en lo que va del año, en los primeros 8 meses, la cifra trepa al 80%. Solo el mes pasado, según los datos oficiales, se ubicó en el 124, 12,4%. Yo creo que Sergio Massa está con uno de sus principales, digamos, una de sus principales críticas. Él es el ministro de Economía. Justamente una de las cosas que más caro les está costando electoralmente a Massa son los números económicos. Ahora, a la población en sí realmente le afecta demasiado la inflación, pero también entienden que es un negocio, es un problema económico muy complejo, y yo creo que Massa está, digamos, ofreciendo a la Argentina la posibilidad de unirse al BRICS con esa nueva o fresca plata, digamos, nueva. Argentina puede recuperar muchísimo, y creo que el que más cerca está del BRICS es Massa. Sí, pero se le abrió otro frente a la Argentina. Habrás escuchado lo que hablamos ayer con el Duque. Lo de Repsol de España versus YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sí. Y esa demanda ganó la empresa Repsol de combustible de España en New York, y ahora el Estado argentino le debe de pagar 16.000 millones de dólares. Bueno, correcto. Yo creo que, de vuelta, todos los países que firman
formar parte del BRICS, van a tener mucho capital, mucha plata disponible para sus inversiones. Yo no soy agente de la propaganda del BRICS, pero estoy leyendo bastante, están todos estos países unidos para poner plata a los países que les va a faltar. Y sobre todo, los países productores de alimentos. Porque en estos países, específicamente Rusia y China, realmente materias primas que se producen en los nuestros son los que necesitan. Es decir, es una economía complementaria y que esa banca de desarrollo va a actuar para el desarrollo. Va a ser, digamos, como dijiste, el péndulo. Por fin va a haber un péndulo financiero. Nunca en el mundo hubo un péndulo financiero. Siempre estuvo las finanzas en manos de Inglaterra, Estados Unidos, claro, Israel. Y ahora se está gestando eso con China y Brasil también. Y los árabes. Claro. Pero ahora los árabes, China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, olvídate. Vamos a decir, sí, el BRICS va a ser el péndulo financiero. Así como cuando le debes a una financiera y ya no tenés más ni 1 milímetro de deuda con él. Te pones la soga al cuello. Te pones la soga al cuello con una financiera, pero rápidamente te llama la competencia y te dice, traiga toda su deuda. Yo le hago más barato. ¿Ah, sí? Sí, eso va a ocurrir ahora. Bueno, querido Albert Campos López Moreira, ¿cómo está el hermano? Muy bien, gracias a Dios, está de viaje, pero todo en orden. ¿Ah, de viaje? Sí. ¿A dónde fue? La verdad que no estoy muy seguro, pero creo que a Suiza. ¿A Suiza? Sí, va y viene siempre. Bueno, va directamente ahí a las arcas. A donde está la plata, justamente, ¿verdad? A las arcas suizas, a las arcas seguramente, de Suiza. No sé. Bueno, querido Albert, muchísimas gracias. Tenés un compromiso. No hablamos nada del tren, solamente que hay muchas esperanzas. Lo que pasó ayer turísticamente. Turísticamente Pacaraí va a tener mucho éxito con este tren antiguo que vuelve a tener humo, mucha fuerza la leña, mucha fuerza el vapor. El vapor, Bruno, es una tecnología que la gente tiene que conocer a detalle y ahí en el Pacaraí la va a conocer. Respecto al tren eléctrico, está en manos de gente muy técnica que ya está avanzando, creo. Bueno, muchas gracias a vos. Albert Campos López Moreira, un abrazo enorme.